más allá que es por deficiencia de vitamina E y selenio, pero la histopatología, ¿se acuerdan de algo en particular? No, ya. Bueno, lo que vimos fue el sistema cardiovascular, ¿cierto? Principalmente el corazón. Y acá tenemos el músculo cardíaco. ¿Ya? ¿Qué celulitas eran esas como globosas que se ven ahí? Las fibras de Purkinje, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Las que son de la conducción del corazón. Sí. Ya son miocardiocitos, pero modificados. Ya, estas que se ven aquí. Y acá arriba, ¿cierto? Vemos un tejido, ya, silencio, un tejido, ¿cierto? Que es como de células redondas, alargadas, o no, largas, o básicamente como epiteliales, alargadas, o células redondas. Como alargada. Son alargadas, ¿cierto? Allá. Y si nos acercamos, ya, si se fijan, son células alargadas con núcleos alargados, ¿cierto? ¿Lo ven? ¿O no? Sí. Sí, ya. ¿Qué son esos puntitos rojos que se ven entre medio? Eritrocitos, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hay? Hay congestión, ¿cierto? Pero hay como más vasos sanguíneos que lo que normalmente se debería ver. Entonces hay algo de neovascularización, ¿cierto? Y las células, ¿cierto? Son alargadas. Si se fijan acá, aquí, hay como un desorden de los cardiomiocitos, ¿ya? Y hay zonas en que no se ven núcleos, ¿sí? Entonces hay algo de necrosis, hay cariólisis, ¿cierto? Pero lo que más llama la atención son estas células alargadas que proliferan, ¿cierto? En el sitio, fíjense acá. Hay como una discontinuidad, ¿cierto? Entre estos cardiomiocitos y estos de acá, ¿sí? Y entre medio este tejido, ¿cierto? De células alargadas. ¿Qué células creen que son? Son fibroblastos, ¿cierto? Y hay neovascularización. Entonces este tejido que se ve acá, ¿a qué corresponde? ¿Ah? Conectivo, ¿cierto? Pero estos fibroblastos, mire, si los vemos más de cerca, no, ya no se puede ver más de cerca, pero son como alargados y grandes, ¿cierto? Fijan que hay como células con núcleo, el núcleo es como muy grande. Entonces, yo les decía que a veces estas células son de reparación, ¿ya? Como que se pueden confundir con células que pueden ser neoplásicas, ¿sí? Pero en este caso, esto que se ve acá es tejido de granulación, que es un tejido, ¿cierto?, de reparación, pero inicial. ¿Se acuerdan que eran fibroblastos jóvenes, ¿cierto? Y básicamente los fibroblastos jóvenes, ¿cierto?, son los primeros como que empiezan a producir la cicatriz, ¿cierto? Y además hay mucha proliferación de vasculatura, ¿ya? Entonces, es un tejido de reparación, pero inicial, ¿ya? Si se fijan acá, de nuevo hay unos cardiomiocitos acá que no tienen núcleo. Entonces las zonas de reparación están asociadas a las zonas necróticas, ¿sí? Y eso tiene sentido porque recuerden que el corazón no tiene capacidad de regeneración, ¿sí? Ahora, hay otras zonas que son, por ejemplo, esto de acá, ya que si se fijan también es tejido de granulación, pero hay un depósito basófilo, ¿cierto?, que es granular, que aquí corresponde. ¿Ah? ¿No? Miren, Tejido de reparación. ¿Cómo? Tejido de reparación. O sea, asociado al tejido de granulación, ¿cierto?, está este depósito basófilo granular.
colágeno? No, el colágeno se ve más rosado y esto que se ve acá es más basófilo. ¿Qué característica tenía la enfermedad del músculo blanco asociado al tejido de reparación? Calcio. ¿Cierto? Por ahí lo escuché. Entonces hay células que son fibroblastos, ¿cierto? Con depósitos, ¿cierto? De material calcificado. Ya, fíjense acá que de nuevo ahí se ve los fibroblastos, que son estos alargados, ¿cierto? ¿Lo ven? Con neovascularización y un depósito de calcio, ¿sí? Acá si se fijan, esto que está acá es como colágeno incipiente, ¿cierto? Pero el tejido de granulación también tiene mucho tejido edematoso en el fondo, ¿sí? Hay mucho edema, ¿sí? ¿Se acuerdan que el tejido de granulación, cuando lo vimos el año pasado, se caracterizaba porque tiene fibroblastos jóvenes, neovascularización y edema, ¿sí? Entonces, si nos fijamos en los cardiomiocitos que están cercanos a la zona del tejido de granulación, ya si se fijan acá hay un miocardiocito fragmentado, ¿cierto? Que no tiene núcleo, ¿sí? Si lo pudiéramos ver más de cerca, además diríamos que pierde las estriaciones, ¿cierto? Porque el músculo cardíaco tiene estriaciones y se pierde. Y eso básicamente. Puede que encontremos algunas células inflamatorias, ya, como por ejemplo esa de ahí, ya, un neutrófilo, pero en general el tejido de granulación, ¿cierto? Se ve más que nada compuesto por fibroblastos, edema y neovascularización, y hay depósitos de calcio. Entonces, y cerca del tejido de granulación hay fragmentación de cardiomiocitos. Entonces vamos a buscar otro lugar. Si fijan ahí de nuevo hay tejido de reparación que es tejido de granulación, ¿sí? ¿Lo ven? Y si buscamos otra zona, ahí de nuevo hay fibras de Purkinje. ¿Las ven? ¿Está ahí? Hoy día les voy a mandar las fotos, ¿ya? Porque no pude mandarlas el lunes porque ocuparon el laboratorio. Entonces no me podía meter a los recursos. Pero hoy día en la tarde que estaba ocupado les voy a sacar las fotos. Probablemente repita algunas fotos en la prueba, si aprendérselas, no todas, pero algunas pueden estar repitidas. ¿Ya? ¿Se fijan que acá también están las fibras desordenadas? Sí. Está asociado a necrosis. Acá no hay tejido de granulación y no encuentro más zonas con calcio. Ahí hay calcio. Ya, porque parece más como el fíjense también que las zonas de tejido de granulación algunas veces están asociadas como están más cerca de las fibras de Purkinje, ¿sí? Y acá de nuevo tenemos tejido de granulación. Ya tenemos estos fibroblastos jóvenes acá y eso que está ahí al medio es nuevamente calcio y esto que está acá, ¿sí? Porque se llama basófilo, le voy a sacar la foto para que lo vean, ¿ya? Y de nuevo tejido de granulación, ¿cierto? Acá hay algo de edema, ¿lo ven en lo rosado? Y fibroblastos, ¿cierto? Y nuevamente los cardiomiocitos que están más cercanos a la zona de tejido de granulación, ¿cierto? Están más fragmentados, ¿cierto? Lo que indica que hay algo de necrosis, ¿cierto? Asociado a tejido de granulación. Entonces, la enfermedad del músculo blanco, tejido de granulación, ¿cierto? Fibroblastos jóvenes, neovascularización, edema, calcio, ¿ya? Necrosis. Ya el tejido de reparación. Después tenemos una muestra que es bastante más sutil,
esto es, creo, a ver. Sí, es necrosis por intoxicación con laurel en flor, con Lerium oleander. ¿Ya? Entonces normalmente ahí de nuevo hay fibras de Purkinje, ¿ves? ¿Las ven ahí? ¿Sí? Y se ven algunas zonas, por ejemplo aquí, se fijan que estas zonas están acá, las ven que son como que irrumpen el ordenamiento normal de los miocardiocitos, ¿o no lo ven? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, si nos acercamos, aquí, o aquí, ya se fijan que hay zonas como más eosinófilas y zonas menos basófilas, o sea, menos eosinófilas, ¿cierto? Y si se fijan hay desordenamiento de las fibras miocárdicas, ¿ya? Y si nos acercamos, vamos a ver que hay fragmentación de cardiomiocito, ¿ya? Acá tenemos un miocardiocito que básicamente casi no se le ve el núcleo, acá también. Acuérdense que el núcleo del miocardiocito normalmente es central, ¿ya? Ahí ven, hay otro miocardiocito sin núcleo. Creo que hay áreas eosinófilas y áreas menos eosinófilas. Y vamos a ver otra zona que se vea mejor porque las fotos que le saqué se ven mejorcito que lo que acabamos de ver. Ahí también hay desordenamiento de miocardiocito. Vamos a ver más de lejos. Ya, pero la lesión es mucho más sutil que en la deficiencia de vitamina E y selenio que produce la enfermedad del músculo blanco. Entonces vamos a buscar otras áreas. Ya, por ejemplo, si se fijan ya, se fijan que se ven esas áreas, ¿sí? Que son necrosis, ¿sí? Que hay fragmentación de miocardiocito, todo el cuento. Acá se ve mejor. Se fijan que hay varios miocardiocitos que no tienen núcleo, ¿sí? Y entre medio hay como edema, ¿cierto? Y lo que sí llama la atención es que en las zonas necróticas, recuerden que la intoxicación por laurel en flor es fulminante, ¿ya? Es como súper rápida. Entonces, si se fijan en las áreas de necrosis casi no se ven células inflamatorias, ¿sí? Porque básicamente la intoxicación es tan rápida, ya, que cuesta encontrar células inflamatorias, ¿sí? Y además hay un hallazgo, no sé si ven. Sí. ¿Qué ven? Son como ¿Ah? un rosito. Hay unas estructuras redondas, y ahora vemos mucho mejor porque cuando hicimos este práctico se puede ver el microscopio se veía más o menos, ¿no? Ya, tenemos estas figuras que son redondas, ¿cierto? Se ven basofílicas, ya, y que corresponden a quistes parasitarios. Ya, ahí ven dos más, ¿lo ven? Sí. ¿O no? Sí. Sí. Ahí hay otro, aquí, el 3, 1, 2, 3. Y si nos acercamos, ya vemos que tiene una especie de cápsula,
múltiples estructuras redondas, o en realidad si las pudiéramos ver más de cerca, se verían como platanitos, ¿ya? Son los bradizoitos del parásito, ¿sí? Y si se fijan, está más o menos encapsulado. Pero esto es un hallazgo del músculo, ¿ya? No es que los parásitos hayan provocado la muerte del animal, porque esas cositas en general los animales, de caballos, vacas, ya es común, ¿ya? Tanto músculo esquelético como músculo cardíaco. Ya, vamos a ver si encontramos una manera más clara de microsis. En el fondo, esta lesión es más crónica o más aguda. Más aguda, y la anterior más crónica, ¿ya? Acá, fíjense, acá hay células inflamatorias. Bien. Fijan que de nuevo hay fragmentación de miocardiocito. No se ve como ordenada la fibra. Y acá hay algo de infiltrado inflamatorio. Vamos a acercar. Hay algunas células mononucleares, hay como neutrófilos, ¿cierto? Y de nuevo vemos este cardiomiocito que le falta ¿qué cosa? El núcleo. Y se ve fragmentación de fibras y pérdida de estriación. ¿Sí? ¿Los neovasculares están igual o no? ¿Cómo? ¿Hay neovascularización o no? En realidad hay algo como de hemorragia, yo diría. ¿Sí? Y ahí se fijan que hay células mononucleares. Sí. ¿Sí? Y aquí hay núcleo. ¿Ya? Pero principalmente quiero que se enfoquen en la necrosis. ¿Ya? Ahí igual se nota la pérdida de como de esta arquitectura de del miocardio. ¿Ya? Hay como varias áreas, pero hay áreas que se notan mucho más. Por ejemplo ahí de nuevo. ¿Ven que faltan como los núcleos? Y hay zonas más eosinófilas, fragmentación de cardiomiocito, ya, y algunos están sin núcleo, ¿sí? Como por ejemplo este de acá, ¿ya? Ya, eso es de intoxicación con laurel en flor. Después tenemos la intoxicación con monencina, ya que es un cuadro en este caso más crónico. ¿Ya? Ahí tenemos claramente un infiltrado celular, ¿cierto? Más que preguntarle los diagnósticos, me voy a enfocar más en las lesiones. Igual voy a preguntar diagnósticos, pero me interesa más que me digan si es necrosis, si es tejido de granulación, si es infiltrado inflamatorio. Fijan que hay ahí, ¿qué tipo de células hay? Células inflamatorias, ¿cierto? Y esto también es corazón a todo esto. ¿Qué tipo de células son las que predominan? Linfocitos, ¿cierto? Y si se fijan, ya hay, esto es corazón, pero esto de acá, fijan que estos son fibras miocárdicas con infiltrado inflamatorio, ¿sí? Pero esto que está acá al medio, ¿cierto? Es tejido conectivo, ¿cierto? Entonces hay áreas de cicatrización del corazón, ¿ya? Pero que abarcan una gran cantidad de áreas, de espacio. Fijan que acá, esto que está acá son miocardiocitos, ¿sí? Y esto que está acá en medio es
tejido conectivo y además hay infiltrado mononuclear. Se fijan que las fibras miocárdicas acá ya están mucho menos eosinófilas, ya lo que no en rigor no cuadra tanto con cuando uno habla de necrosis, pero hay pérdida de estriaciones y hay tejido cierto conectivo entre medio y no hay células, porque muchas son células de inflamatorias o fibroblastos, pero los miocardiocitos, salvo ese, cierto, que no sé si es un fibroblasto o un núcleo, pero estas de acá no se ven con núcleo, ¿sí? Entonces hay como tejido miocárdico necrótico entre medio de la cicatriz. ¿Ven que hay como, estas de acá son miocardiocitos y lo que está entre medio es tejido conectivo, ¿sí? Entonces vamos a ver que la cicatriz que se presenta en este corazón ahí hay corazón más normal, ¿cierto? Ahí hay infiltrado inflamatorio, ahí cicatriz. Acá, ¿se fijan? Quedan algunos miocardiocitos, pero como restos de miocardiocitos, ¿cierto? Y todo esto que está acá es tejido conectivo. Entonces, ¿cómo podemos comprobar que es tejido conectivo? Con una tinción. ¿Con la tinción? ¿Qué tinción? No. Tricrómico de masa, ¿sí? ¿De qué color tiñe la cicatriz el tricrómico de masa? Azul. ¿Ya se fijan que ahí de nuevo hay restos de miocardiocitos? ¿Lo ven o no? ¿No? ¿Sí? Estos que están acá, cicatriz, tejido inflamatorio. O sea, infiltrado inflamatorio. Y todo esto que está acá es una cicatriz. Quedan restos de miocardiocitos, células inflamatorias y tejido conectivo. Básicamente colágeno, ¿sí? Si se fijan de cerca, este tejido, ya, los fibroblastos, se fijan que los núcleos, igual hay algunos núcleos más grandes, pero la mayoría de los núcleos son más pequeños, ¿sí? Estos de acá de nuevo son miocardiocitos, pero los fibroblastos no se ven con núcleos tan grandes, núcleos como casi prominentes, ya tienen un aspecto más maduro. Entonces esta cicatriz de acá lleva más tiempo, ¿sí? No es tejido de granulación, o sea, sigue siendo tejido de reparación, pero es un tejido de reparación más crónico, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces ahora vamos a ver, para comprobar que efectivamente lo que estamos viendo es tejido conectivo, vamos a ver el tricrómico de masa. Y si se fijan, ya todo lo que se ve en color más rosado, ¿cierto? ¿Corresponden a qué cosa? ¿Lo rosado? ¿Lo rosado? Los miocardiocitos, ¿cierto? Pero lo que está en azul, todo es tejido conectivo. ¿Sí? Entonces se nota que el tejido conectivo infiltra, ¿cierto? O en realidad reemplaza los miocardiocitos que se murieron. ¿Sí? Acá, y acá ya empieza el tejido cardíaco entre comillas más normal, pero si se fijan igual hay harto tejido conectivo. Ahora, el tejido cardíaco igual tiene tejido conectivo, igual que todos los tejidos, ¿cierto? Que lo sostienen, pero no tan marcado como se ve acá. Por ejemplo, ese tejido conectivo que está ahí, más o menos normal, ¿cierto? Que contiene las fibras miocárdicas. Normalmente donde hay también vasos sanguíneos es normal ver más tejido conectivo, pero todo esto que se ve acá no es normal, ¿sí? Porque es demasiado, ¿sí? Ya. Después
normal cuando la vimos. ¿Se fijan que el miocardio, si lo comparan por ejemplo con la intoxicación con Nerium oleander, en realidad las piedras miocárdicas están mucho más juntas y ordenadas? ¿Sí? En relación a lo que vimos en la intoxicación con Nerium. Y hay tejido conectivo, por ejemplo ahí hay un vaso, ¿cierto? Entonces hay tejido conectivo alrededor, pero no hay una cicatriz que ocupa la gran cantidad de miocardio, ¿sí? Entonces, bueno, en el caso de Oniensina no me fijé, pero a ver, creo que también hay quistes parasitarios. Ahí, ¿lo ven? Este de acá, este de acá, ¿sí? También hay quistes parasitarios, pero no es la causa de muerte del animal, ¿sí? Una vez vi en un seminario que había un animal que tenía muchos quistes parasitarios. Ahí podríamos decir que podría haber una función alterada, pero con esta cantidad de quistes que son como más aislados, ya no afecta mucho en realidad el funcionamiento del miocardio. Ya. Estamos viendo esta placa, que es endocardiosis. Ya, entonces tenemos tenemos aquí, ¿cierto? ¿Qué es esto plano simple que se ve acá? El endotelio, ¿ya? De el endocardio, ¿ya? Y el endocardio da origen a las valvas de las válvulas cardíacas, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos miocardio y todo esto que empieza a formarse acá es la válvula, ¿ya? Entonces, se ve mejor en el microscopio, pero básicamente lo que llama la atención es que es tejido conectivo, que es normal que sea de la valva tiene tejido conectivo, ¿cierto? Que está es fibrosa y todo el cuento, pero se ven algunas áreas más celestes, no sé si las ven acá, ahí, 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 no es toda la valva, algunas partes se ven más rosadas, pero se ven zonas más celestes, ¿ya? Y bueno, macroscópicamente además de este perro se veía que la valva está ahí, ¿ven que está más celeste? ¿O no se ve en realidad allá? ¿Ya? Pero bueno, de acá lo más importante es que se sepan, ¿cierto?, qué función especial tiñe la valva, ¿ya? Que comprueba que hay tejido mixomatoso, ¿cierto?, compuesto por abundantes glicosaminoglicanos y proteoglicanos. Entonces, ¿la valva de qué color se tiñe? ¿Pero es azul o es un color más claro que azul? Es celeste, ¿cierto? Comparativamente con el triclómico de masa, que lo vimos azul, ¿sí? Vamos a ver este, paren este. Con este. ¿Fijan que este es azul, azul? Sí. ¿Sí? El Axiom Blue, que es para confirmar que se trata de una valva con degeneración mixomatosa. ¿Ya? Se tiñe de color celeste. ¿Ya? ¿Fue muy rápido? ¿No? Después tenemos ¿cierto? ¿Qué órgano es este? Es pulmón. ¿Ya?
tiene muchas áreas como sin lesión, pero si se fijan ahí se ven los alvéolos. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí. ¿Sí? Aquí tienen los alvéolos, ahí. Están más o menos normales. Ya tienen espacio en blanco, pero los alvéolos, los tabiques interalveolares se ven normales. No. ¿Qué tienen? Congestión. Congestión. ¿Sí? Ahora, la otra vez también un patólogo decía, no sé por qué los patólogos le dan por poner congestión y hiperemia cuando en realidad no es una lesión como, por así decirlo, patognomónica de algo, propio de algo. Es común que haya congestión y hiperemia. ¿Sí? Entonces no es un hallazgo, no es un gran hallazgo. ¿Ya? Pero si se fijan acá, ¿qué hay además de congestión? Que la congestión, ¿cierto? Es dentro de los capilares, ¿cierto? Acá, ¿dónde están los eritrocitos? En el espacio. En el espacio alveolar, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué hay? Hemorragia. ¿Ya? O sea, ahí hay congestión, pero acá hay hemorragia. ¿Ya? Y acá, ya hay alvéolos que tienen como un contenido rosado, ¿lo ven? Es edema, ¿sí? Y si también vemos, ya hay espacio en blanco, sí, hay edema, sí. Y si nos acercamos a lo que hay adentro de los alvéolos, ya no solo hay edema, Ahí infiltrado. sino que hay un infiltrado, ¿cierto? Inflamatorio. ¿Sí? ¿Ven los puntitos adentro de los alvéolos? ¿Sí? Con tejido, o sea, con tejido, con edema o material, amorfo, eosinofílico, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y vemos la inflamación. La inflamación es mononuclear, polimorfo o mixta. Es mixta. Se fijan que hay células más grandotas, como esa o esta de acá, que son macrófagos, muy bien. Y tenemos estas células de acá que están fragmentadas. ¿Ven que están fragmentadas o no? Esa de ahí, ¿cuántas pelotitas tiene? Dos. Esa de ahí, tres. ¿Ya? ¿Es fragmentado? Sí. Son neutrófilos. Entonces hay una inflamación mixta, ¿cierto? Normalmente se dice mixta cuando es, como le llaman, subaguda en el fondo, porque no es ni aguda ni crónica, porque aguda es neutrófilo y crónica es mononuclear, ¿cierto? Entonces hay una mezcla, entonces le llaman mixta o algunas personas le llaman subaguda. ¿Ya? Ahí de nuevo tenemos estas de acá que son macrófago, y estas de acá, en pelotita, son neutrófilos. Se fijan que acá esto no es hemorragia, es congestión, porque está dentro de los capilares interalveolares, ¿sí? No está en el interior del alvéolo. ¿Ya? Y lo más importante acá, además del infiltrado, es que si se fijan, el alvéolo, ¿ya? Por ejemplo, nos vamos a enfocar en este. El alvéolo está rodeado obviamente por la congestión de los capilares, pero si se fijan, hay algo basófilo, como estructuras lineales, que lo tienden como a envolver. ¿Sí? Fijan que el alvéolo está como delineado, por así decirlo, por líneas basófilas. ¿Sí? Acá, por ejemplo, también hay líneas basófilas. Ahí, de hecho, hay un depósito más fuerte, pero en general son como pequeñas líneas que, de hecho, algunas personas las podrían confundir incluso con hongos, ¿ya? Pero son estructuras lineales, ¿ya? Y en este caso, la lesión está asociada a insuficiencia renal crónica. Miren, ahí se ve mejor. ¿Se fijan que están estas estructuras basófilas acá? ¿Las ven o no las ven? Sí. ¿Sí?
que como que decía, como que marca el alveolo. Acá dentro de nuevo tenemos edema, filtrado mixto, ¿cierto? Entonces esto que se ve acá, que demarca, es calcio de un perro que tenía neumopatía urémica. Se le llama también neumolítica urémica, ya que básicamente, ¿se acuerdan del mecanismo? ¿Sí? ¿Por qué se depositaba calcio cuando había insuficiencia renal crónica? Con la hipercalcemia, que se produce el producto de qué? Del. Ya, o sea, dijimos que en la insuficiencia renal crónica se empieza a acumular fósforo, se empieza a botar calcio, entonces en principio hay como una hipocalcemia, pero después alguien responde a esa hipocalcemia. La paratiroides, ¿cierto? Entonces se generaba un hiperparatiroidismo secundario a falla renal, ¿sí? Y hablábamos en la clase, ¿cierto? Que el riñón, además, se deja de hidroxilar la vitamina D, por lo tanto se deja de absorber calcio, entonces la tiroides, para aumentar el calcio, la paratiroides sigue produciendo paratormona, ¿sí? Y la hipercalcemia ya produce depósitos de calcio, pero también dijimos que los compuestos nitrogenados producían necrosis de los epitelios y eso también inducía a calcificación. Entonces había una mezcla entre calcificación metastásica, ¿cierto?, que se produce por hipercalcemia, y calcificación distrófica que se produce por necrosis. ¿Sí? Eso lo notaron en el día de la clase, ¿cierto? Ya. Entonces esto básicamente se ve en esta imagen, en esta placa. Ahora, ¿qué medición especial usan para comprobar que los palitos, ¿cierto?, basófilos que demarcan los alvéolos es calcio? Glucosa. Glucosa, muy bien. Miren, si se fijan, bueno, ahí hay edema claramente. Vamos a ver que no solo son los alvéolos los que se calcifican, sino que una cosa importante es que los perros, se lo van a decir yo creo en clínica, igual tienden a calcificar el pulmón cuando son viejos, ¿ya? Pero asociado a la calcificación no hay esta inflamación mixta, ¿sí? No hay edema, ¿ya? Hay lesiones que indican que efectivamente hay algo que lo produjo. Porque cuando yo diagnostiqué esto, algunos colegas me dijeron, bueno, pero los perros igual calcifican, pero claramente esto, ¿cierto?, la inflamación, la hemorragia, ¿cierto?, indica algo. Además el perro estaba con insuficiencia renal crónica, ¿cierto? Entonces calcia. ¿Sí? Neumonía urémica, de uremia, ¿sí?, de compuestos nitrogenados. Lo veo en otra imagen. Ahí. ¿Se fijan que igual el calcio depositado en esa zona? Sí. Y no solo asociado al alvéolo. Entonces el concosa es bien bonito porque, ¿cierto?, se ve el pulmón, ya el verde es solamente el contraste, ya, pero si se fijan, el calcio se deposita en los tabiques interalveolares. Se fijan que aquí hay un alvéolo, aquí hay otro alvéolo, acá hay probablemente un saco alveolar. Se fijan que como que dibuja las paredes de los alvéolos. ¿Sí? Ahí se nota más, ya, es calcio, ¿cierto?, delimitando las paredes alveolares. Ya, después teníamos un caballo, ¿cierto? Esto de nuevo es, ¿qué órgano? Pulmón, ¿cierto? Y ¿está normal esta parte del pulmón? No.
tiene. Tiene una mezcla entre hemorragia, ¿cierto? Y congestión. Ahí se ven los alveolos y todo el cuento. Después, si lo vemos en aumento menor, vamos a ver que el pulmón eso de que es un bronquio, ¿cierto? ¿Ven los cartílagos? ¿Sí? ¿Y cómo se llama ese tejido inflamatorio que está asociado al bronquio? El BAL. Tejido linfoide asociado a bronquio. ¿Sí? ¿Recuerdan que había GAL, que era tejido linfoide asociado a gastrointestinal? Eso lo vieron en inmuno, yo creo. Sí, igual lo vieron en histología, pero no se acuerdan. Ya. Entonces acá, no. Aquí, hay una estructura, ¿de qué forma? Pero forma triangular, circular, ¿cierto? Y lo que está acá más periférico, ¿cierto? ¿A qué corresponde? A la cápsula, ¿cierto? Tejido conectivo, ¿sí? Después acá tenemos un área hemorrágica y después tenemos esta zona central que ¿qué es? Necrosis. ¿Ya? Nos acercamos y cápsula, aquí hay hemorragia, pero también hay ¿qué cosa? Son estas pelotas de acá basófilas. Son linfocitos. ¿Y estas células más grandes? ¿Ah? Macrófago. Ya se acuerdan que el granulo es un granuloma, ¿cierto? Tiene esta cápsula, tiene linfocito, tiene macrófago. Y además de los macrófagos, si se fijan, acá hay un macrófago, pero ¿qué característica tiene este macrófago? Son como 4 ¿qué? Núcleos. Entonces, ¿qué corresponde a esto? Es una célula gigante. ¿Ya? Entonces vamos a buscar otra. Acá se nota más que son macrófagos, ¿cierto? ¿Lo ven? Hay otro macrófago, otro macrófago. ¿Ya? Los macrófagos normalmente tienen el núcleo no tan basófilo como los linfocitos, ¿ya? Y tienen un citoplasma más amplio, ¿sí? Ahí tenemos macrófago y esta célula de acá ¿qué es? Gigante. Si fijan tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, como 9 núcleos, ¿sí? Y si miramos el centro necrótico, ¿ya? Vamos a ver si se ve mejor. El microscopio no es tan bueno. La cámara que se ya tenemos otras células inflamatorias acá, ¿cierto? Ya no se ven tan bien, pero son fragmentadas. ¿Recuerdan que el Rhodococcus X, que era este caso, producía biogranulomas? Tenía neutrófilo y macrófago. Vamos a ver si hay alguna zona que se vea mejor.
acá se ve como, en realidad como las células más necróticas, ya, pero son, porque es un centro necrótico, ¿cierto? Con células inflamatorias, bacterias y todo el cuento. Pero se supone que corresponden a neutros. Ya, ¿se fijan que está como sobrepuesto? Ahí está. Esto es como una placa. Aquí se ve un poco mejor. Fijan que hay células fragmentadas. Y hay mucha hemorragia. Ahí está. ¿Sí? Entonces, necrosis, neutrófilo, macrófagos, células gigantes, linfocitos con hemorragia y cápsulas. ¿Sí? Ya. Y tenemos este está más difícil de... Ah, pero ahí. ¿Qué órgano es? Pulmón. Ya, pues si se fijan, el pulmón está totalmente infiltrado, ¿cierto? Ya. Entonces acá tenemos, ¿qué cosa? Esta estructura acá. ¿Qué es? ¿El bronquio? ¿Tiene cartílago? ¿Tiene cartílago o no? No. Entonces, ¿qué es? Un bronquiolo. ¿Ya? ¿Cómo se debería ver el bronquiolo adentro? ¿Ah? Con espacio. En blanco, ¿cierto? Pero vemos que hay algo adentro, ¿sí? Si nos acercamos, son células inflamatorias. Ya. ¿Qué células predominan? Neutrófilo. Fíjense acá, ¿cuántas guatitas hay? Tres. Como 2 o 3. Ahí. Ahí. Oso neoso. Son neutrófilos, ¿ya? Porque es una vaca. Las vacas igual normalmente lo veo sin los neutrófilos se ven un poco más rosados, ¿ya? Ahí, por ejemplo, ve que es fragmentado, ¿no? O no lo ven en realidad. ¿Ya? Son, entonces, neutrófilos, ¿ya? Mayoritariamente. Ahí se fijan. Son neutrófilos y ese de ahí es más un macrófago, como binucleado, ¿sí? Mucho más grande. Pero afuera del bronquio, o sea, del bronquiolo, perdón, ¿se fijan que este es el epitelio columnar? Este de acá, o sea, el epitelio columnar, el epitelio... ¿Qué epitelio es este? ¿Ah? Pseudostratificado, ¿cierto? Ciliado, todo eso. Pero fuera del bronquio hay otro infiltrado. ¿Qué infiltrado es? Linfocítico, ¿cierto? Ahí se nota más que es linfocítico, ¿cierto? Y eso que se ve ahí
¿cierto? ¿Se acuerdan que la neumonía, la bronconeumonía fibrinosa, ¿cierto? Era del complejo respiratorio bovino que incluía la fiebre del embarque, ¿cierto? Entonces hay fibrina. Acá se ve súper bien la fibrina. ¿Se fijan que es fibrilar? ¿Sí? Ahí se ve también. ¿Ahí qué hay? Ahí. ¿Qué células inflamatorias hay predominantemente ahí? Neutrófilos. ¿Cierto? ¿Ven la diferencia o no? Sí. Y acá hay algunas células que pueden confundirse con macrófagos, fibroblastos. ¿Qué son? Son macrófagos principalmente, pero pueden ser fibroblastos. Entonces no les voy a preguntar como cuál es esa célula de ahí, sino que les voy a preguntar como qué predomina. ¿Ya? Ya. Para comprobar que hay fibrina hay una atención especial también, no se las voy a preguntar, pero se llama PTH. Permite diferenciar la fibrina. Ahí hay células mononucleares. Ahí de nuevo hay una mezcla de fibrina, ¿cierto? Con células inflamatorias. Pero esta lesión, ¿cierto? Es principalmente inflamatoria. Si se fijan, acá, adentro de los alvéolos, ¿qué hay? Vámonos más de cerca. ¿Qué es esto rosado que se ve acá? ¿Ah? Fibrina, ¿no? Son como fibrina, bueno, igual se ve un poco parecida. Que al final, les voy a preguntar más los infiltrados de esta placa que el edema, que al final el edema, lo que les estaba mostrando. Ya, por ejemplo, esto es edema, ¿sí? La fibrina se ve por ejemplo, acá ya hay una mezcla de fibroblastos, ¿cierto? Y estas estructuras de acá ya corresponden a fibrina. Ya, pero no se asusten porque es complicado en realidad un poco más la experiencia. Lo que hace diferenciar, eso de ahí es edema. ¿Se fijan? Fijan que tiene como pelotas blancas entre medio. Puede que el edema producía espuma. Entonces en el fondo las pelotas blancas corresponden a las áreas como de aire que produce el edema. Ya, pero no les voy a preguntar la diferencia entre fibrina y edema porque es difícil en realidad. Ya lo da más un poco la experiencia y todo el cuento. Y además para comprobar si hay fibrina, normalmente lo que uno hace es hacer esa tinción de PTH que acá no tenemos. Ya, ahí por ejemplo, ¿qué infiltrado predomina? Déjeme enfocar. Ahí. Neutrófilo, ¿cierto? Y acá ¿qué células predominan? Linfocitos. Se fijan que esta parte de acá es fibrina, ¿sí? Pero se ve rosada igual que en el otro, entonces no le voy a preguntar eso ya. Ya.
ahí. Ah, las placas. ¿Ah? ¿Qué órgano es? El intestino. Ya, ¿qué son esas estructuras que se ven ahí alargadas? Las placas de pino. ¿O no? ¿No? Las criptas. Son criptas y como intentos de vellosidades, ¿cierto? ¿Ya? Claramente se ven más las criptas intestinales que las vellosidades. Las vellosidades deberían, ¿cierto?, fluir a través de la superficie, ¿sí? ¿Y por qué está compuesta la mucosa? La capa muscular, o sea, Estaba compuesta la mucosa del digestivo. por la lámina basal, por la muscular de la mucosa. El epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa, ¿sí? Entonces, son vellosidades. ¿Qué es eso rosado que se ve acá? Esa es la lámina. La lámina propia no se ve si no es con paz. La muscular Es la muscular de de la mucosa. la mucosa. Entonces esto que está arriba es mucosa y esto que está acá abajo, submucosa. ¿Qué les llama la atención de la lámina propia, de la mucosa y de la submucosa? Tienen que estudiar un poco histología porque si no es difícil captar qué es normal y qué es anormal. ¿Qué hay en la lámina propia? ¿Ah? Hay un infiltrado, ¿cierto? Todo esto rosado que está acá no debería estar. Lo que debería haber es vellosidades, ¿cierto? Y la lámina propia entre medio del epitelio columnar, ¿cierto? Que reviste el intestino, ¿sí? Pero las vellosidades están básicamente, la lámina propia que está en las vellosidades está totalmente infiltrada de algo. Acá de nuevo está la muscular de la mucosa. La submucosa en el intestino, esto es ilion en realidad, debería tener glándulas. No, el ilion tiene placas de Peyerl, ya en la submucosa y tiene tejido conectivo. Pero acá el tejido conectivo está reemplazado por todas las células. ¿Sí? ¿Qué características tienen las células? Tienen un núcleo grande, con pequeños nucleolos, ¿cierto? Y un citoplasma amplio, rosado. ¿Sí? Si pudiéramos ver con aceite de inmersión y bueno, si la cámara fuera un poco mejor, podríamos ver que hay un puntillado dentro del macrófago. Es como que se nota que los macrófagos están llenos de algo. Bueno, ya les dije que eran macrófagos. ¿Ya? Son macrófagos, ¿cierto? ¿Y cómo se llama la lesión en que predominan los macrófagos?